conectarse. Pues sea, bueno, no importa. Ya se conectarán y esto escucharán la clase, ¿no? Bien, vamos a recapitular más o menos dónde quedamos en este curso. No he podido atenderlo porque cuando me toca cubrir privada, o sea, tengo que estar aquí para allá. La verdad que aparte que es físicamente demandante, es muy cansón y que va, no me da chance. La verdad es que no puedo con todo. Yo tengo que reconocerlo. Así que ni modo. No me gusta, pero bueno, se llama trabajo, ¿no? Cuando usted le toca trabajar, la verdad que tiene que hacer un montón de sacrificios y bueno, toca doblar y triplicar, todo sea por el dinero. Pero bueno, vamos a ver hoy un tema que pues para mí es interesante, no sé para ustedes, me imagino que sí, porque la patología ginecológica pues es extremadamente común. O sea, eso es una cuestión que se ve en el día a día, es muy diversa, varía con la edad de la paciente y por eso es que hay tantos ginecólogos, porque pues hay tanta patología de las mujeres que hace falta pues médicos que atiendan esa área. Lógicamente, yo sé que usted el día de mañana pues no le toca entender y conocer estas cosas, pero bueno, por eso es que la clase esta yo se la resumí a un nivel que me parece adecuado para ustedes. Quizás ciertas cosas no serán inherentemente propias de su carrera, pero sí son curiosidades que de repente pues sea interesante que usted conozca. Bien, lo primero que vamos a hablar es del cervix. ¿Ok? El cervix es famoso porque es el sitio, pues, de los carcinomas que le llaman del cuello uterino. ¿Ok? Yo le llamo carcinoma de cervix, le llaman a veces carcinoma cervicouterino. La verdad que todos son estos elementos o términos que son afines, son lo mismo. Vamos al final de hablar de esa parte neoplástica. Vamos a hablar primero de algunas cosas reactivas de enfermedades que son comunes en esta región anatómica. Bien. Del punto de vista de cervicitis, o sea, la inflamación del cervix, es muy común. La causa más esperada desde el punto de vista patológico se asocia a infecciones, en este caso, infecciones de transmisión sexual. Aquí me gusta hacer una acotación porque he visto que se promulga mucho en redes sociales de gente que cree que sabe y habla con una propiedad que, Dios mío, si tú no sabes, tú se lo compras, tienden a seguir utilizando el término ETS. Utilizan el término ETS. ¿Y cuál es el problema con este término? Por definición, cuando tú me dices la palabra o las siglas ETS, eso significa enfermedad de transmisión sexual. Por definición, pues enfermedad, el paciente tiene que tener manifestaciones clínicas, tiene que tener signos y síntomas. Y bueno, con respecto a este tema de la transmisión sexual, es cierto que sí hay enfermedades que producen signos y síntomas, como las que usted está viendo en la diapositiva. Por lo tanto, todo lo que son clamidias, todo lo que es Neisseria gonorrea, son bacterias, son microorganismos que causan inflamación en esta zona con eventual descarga purulenta o de secreción, o se llama leucorrea. Algunos pueden provocar disuria, que eso es quizás dolor cuando va la paciente a orinar. Puede provocar también dispareunia, que eso es dolor al momento del coito. A veces pueden cursar hasta con fiebre, dependiendo de. Entonces, al ser bacterias, sí provocan síntomas y signos. También con el herpes, por ejemplo, puede haber el tema este que aparecen esas vesiculitas que son pues bastante dolorosas. Bien, todas estas que le estoy mencionando provocan signos y síntomas y requieren un tratamiento dependiendo de. Pero sin embargo, ¿qué hacemos con la más común que es esta que está aquí por sus siglas HPV, Human Papilloma Virus o el famoso o infame virus del papiloma humano? Realmente en el gran grueso de los pacientes que lo padecen, ese virus no provoca ningún síntoma. Tú tienes una persona perfectamente normal
sano, enterecito, no tiene nada. Y él puede ser portador del virus del papiloma humano. Es extremadamente, ahí se aplica la palabra esta, extremadamente común la infección por el virus del papiloma humano. Y como no provoca ni dolor, ni fiebre, ni molestia, no provoca nada, 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 pero lo tienes, por lo tanto, aplica mejor el término infección de transmisión sexual por encima de enfermedad. De hecho, tú puedes tener clamidias o tricomonas, o sea, tú puedes tener cualquiera de esos bichitos, no tú, pues el paciente o la paciente, en este caso porque estamos hablando de cosas ginecológicas, puede tener alguno de estos bichitos y eso pues hay veces que son asintomáticos o que los síntomas son muy leves, prácticamente asintomáticos. Por lo tanto, se prefiere el término de infección de transmisión sexual. Pues más adelante vamos a hablar bastante del papilomavirus, que realmente es el gran protagonista de la enfermedad de esta región del cervix. ¿Okay? Lógicamente, cuando hay secreción y hay síntomas, toca tratar con antibióticos y pues a la paciente le va súper bien. El problema real viene cuando por pudor, digo, yo entiendo esa parte, voy a hablar de mí si yo fuera, si yo fuera el paciente. Resulta que yo ayer me fui a una discoteca, estaba libre, vamos a decir, estaba libre, me arranqué, tomé un poco de tragos ahí, medio en fuego, ahí ponte que yo soy un tipo muy entrón, conocí a una muchacha, ponte que ahí nos entendimos, y bueno, ¿no? Ponte que pues ambos somos solteros, así que en ese sentido no hay ningún tipo de compromiso pecaminoso ni socialmente indebido. Somos adultos, nos entendimos. La invité aquí al apartamento o ella al suyo, no sé cuál, que quedara más cerca, y tuvimos relaciones sexuales, ¿no? Hay que decir las cosas como son, porque aquí somos adultos todos. Y como en ese momento yo no pensé que eso iba a pasar, ella tampoco, no hubo protección, no teníamos preservativo y bueno, como teníamos tantas ganas, una cosa desaforida, pasó lo que tenía que pasar. Ay, a la vida, de trastada. Bueno, después del gusto viene el disgusto. Bueno, como eso es así pasajero, pim pam, adiós, chao, una vez y ya, adiós, no, ni siquiera me acuerdo cómo te llamas, no me llames más, no me escribas más, ya lo que pasó, pasó, pisa y corre. Pero bueno, ¿no? Después al día siguiente, yo, bueno, después de que paso la goma, el domingo, yo me siento que, o sea, dolor para orinar, ardor, y vaya la vida, ¿qué habrá pasado? Y bueno, no ponte que al principio el ardor ese es tolerable, pero llega el lunes y me sigue ardiendo. Yo estoy en el trabajo incómodo, me siento mal, y yo, chuzo, ¿qué habrá pasado? ¿Y qué pasa, no? Yo dije, yo tengo algo, me pegaron algo. Pero ¿qué pasa? Me da pena ir al médico. Que quedo yo como si fuera una persona irresponsable, que de hecho lo soy. Y bueno, eso da pena, ¿no? O sea, en el caso de la mujer, que realmente el tratamiento es con antibióticos y con un pseudo regaño, exhortarte a que pues evites ese tipo de eventos, estas infeccioncitas pueden ascender, pueden infectar otras áreas, pueden llegar aquí a las trompas, y cuando se diseminan por toda esta región anatómica ginecológica, eventualmente provocan algo que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria. El paciente tiene mucho dolor, muchos síntomas, porque es una infección que se ha diseminado a todo el aparato reproductor y entonces esto es más difícil de tratar y provoca mucha inflamación. Entonces, si la paciente no le da mucha pena ir al médico, se complica la cosa con el tiempo y provoca a veces en las trompas, después de mucho tiempo de evolución, mucha inflamación con regeneración por mucho tiempo. ¿Ok? Al final, lamentablemente, la trompa se fibrosa. Y tú sabes que la trompa es eventualmente el sitio de paso para el óvulo que ha sido fertilizado por el espermatozoide. Pero como la trompa está toda fibrosada, no puede pasar ese óvulo que ha sido pues fecundado. Entonces, esa paciente puede quedar estéril, ¿ok?
queda estéril, secundario a una infección que no se trató en su momento. Esa es realmente la consecuencia negativa de esto, la consecuencia, la complicación que no queremos. Y mira, es una tontería, porque en verdad, sí, pues ya lo que pasó, pasó, pero bueno, se trata. O sea, no eres ni la primera, ni el último, ni no la primer paciente, ni la última. Se trata y ya, para adelante. Se trata y por fuera ya. Pero el problema es demorar demorar el tratamiento, puede y tendrá sus respectivas consecuencias. ¿Okay? Eso ocurre. ¿Okay? No, yo no estoy hablando de una cuestión que es de ciencia aeroespacial, no, eso ocurre aunque usted no lo crea. Por eso es que es importante la infame, no infame, porque no es justo decirlo así, la famosa educación sexual. Bien, lo que sí se lleva un gran grueso de esta clase son las neoplasias del cervix. Son causadas por el virus del papiloma humano en más del 90% de los casos. Yo me atrevería a decir hasta 95% y quizás un poquito más. Recuerda que en el virus del papiloma humano hay muchas cepas, ¿ok? Las verrugas que te aparecen a ti en la piel a veces o que tú conocerás, también se asocian a otras cepas del virus del papiloma humano. ¿Pero qué prefieren? La piel y los tegumentos. La que afectan la región del cervix, la región cervicovaginal, son otras cepas. Vamos a concentrarnos en la clase de hoy a las que afectan la región cervicovaginal. Entonces, dentro de estas cepas de HPV, tenemos las de bajo riesgo y las de alto riesgo. Lógicamente, la que afecta y se asocia con neoplasia maligna y lesión de alto grado son las de alto riesgo, que esto se les iba a decir, pero no, búsquenlo, ¿no? Hay un cuadrito clásico, bien resumido, yo creo que lo menciono más adelante, pero me interesa que usted lo investigue. ¿Cuáles son las cepas de alto riesgo y las de bajo riesgo? ¿Ok? Una tarea ahí para ustedes que cuando me acuerde se lo preguntaré en su examen, que debería pues programar pronto. Esta semana que ya estoy libre voy a tratar de ponerme al día con todas estas cositas que tenemos pendientes. ¿Okay? Por eso voy a tratar de hacerlo de mañana en adelante porque hoy también tengo que ir a trabajar. Bien, desde el punto de vista histológico, yo sé que ustedes son expertos en histología, una cosa bárbara, en la cantidad de conocimiento que fluye cuando se les presiona. O sea que el cervix tiene una parte que está constituida por epitelio escamoso, que es el que está acá, que es el exocervix, y una parte que está constituida por epitelio cilíndrico secretor de moco. Y ese es el endocervix. Entre esos dos sitios, entre esos dos epitelios, se forma una unión. Esa unión se llama epitelio escamocolumnar. Con el tiempo, las células de esa unión van a sufrir una metaplasia escamosa. Eso es perfectamente normal. La metaplasia escamosa de esa área es perfectamente normal, es perfectamente fisiológica. Bien, en el sitio donde ocurre eso, pero se lo ven a enseñar en un dibujito, se llama zona de transformación. ¿Por qué esa zona de transformación es importante? Porque es en esa zona donde las células tienden a mostrar cambios asociados a transformación neoplásica. O sea que cuando la persona que debe ser ginecólogo toma la muestra de PAP, la debe tomar de esa zona. Bien, esquemáticamente este sería el cervix si lo tuvieras de frente, ¿no? Este aquí es el orificio cervical, por fuera está el exocervix y por dentro está el endocervix. Entonces aquí tienes la zona esta de metaplasia escamocolumnar y todo esto que está aquí representa la zona de transformación. Entonces, en esta zona que está periférica al orificio cervical es que es mejor tomar las muestras de PAP. ¿Por qué? Porque si tú tienes infección por papilomavirus, es en esta zona que el citólogo o el patólogo en su defecto va a poder detectar estos cambios. Si toman la muestra por acá o por las paredes de la vagina, eso no sirve, ¿ok? Eso hay que repetirlo. Tiene que ser en esta zona de transformación porque es aquí que se evidencian estos cambios asociados a este virus. Por eso que la persona que toma esa muestra tiene que ser una persona con entrenamiento. Si no, la muestra no sirve
y hay que repetir el examen, ¿ok? Hay que repetir esa muestra. Bien, repitiendo, ¿no? El virus del papiloma humano es el principal responsable de estas neoplasias del cérvix. Estadísticamente, las más comunes son de células escamosas, ¿no? Pero también los adenocarcinomas endocervicales se asocian en un gran porcentaje a el virus del papiloma humano. Importante, si por alguna razón, que no voy a entrar en detalle, tú, a tu edad, que ustedes son personas jóvenes, muchachas jóvenes, si tú adquieres el virus, tu sistema inmune, al ser competente, suele eliminarlo con facilidad. Hablando sobre todo de cepa de bajo riesgo. O sea que si tú hoy te haces un PAP y el PAP muestra evidencia de infección por VPH, si es una infección de bajo grado, probablemente en un año que te hagas el control, salga el PAP negativo. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune, sobre todo con tus CD8 positivos, agarraron esas células escamosas o glandulares infectadas por HPV y las destruyeron. ¿Okay? Destruyeron esas células de manera que al cabo de un año tú estás sin evidencia de infección. Eso ocurre en las personas que son jóvenes, las mujeres jóvenes. ¿Qué ocurre? A medida que tú vas envejeciendo, tu sistema inmune se va debilitando y el virus adquiere mutaciones. Entonces, eso es lo que ocurre. O sea, eso es lo que, por eso es que las neoplasias son más de gente mayor, la neoplasia maligna. En una persona joven, tú esperas que el propio sistema inmune destruya el virus o la célula infectada por virus y la infección no progrese. Hay excepciones, ¿no? Lógicamente. Esto es el gran grueso, pero hay excepciones. Más adelante les voy a comentar una excepción. Esto requiere muchos factores. Requiere el tipo de cepa del virus, por ejemplo, y también requiere el estatus inmune del paciente, entre otras cosas. La edad de la paciente, los estilos de vida, el estatus hormonal, un montón de cosas, ¿no? Que se asocian al desarrollo de una neoplasia como tal, que en este caso se llama una neoplasia intraepitelial escamosa, que es la que es precursora del carcinoma escamoso. Esa neoplasia surge cuando nuestro sistema inmune, entre otros factores, fallan y no logran erradicar a el virus. Bien, eso no ocurre en todas las pacientes. ¿Qué pacientes están predispuestas o están en riesgo de progresión de esta enfermedad? Bien, aquí tienes ciertos factores que te los voy a leer. Comienzo de vida sexual a temprana edad. Lógicamente, tienes estas niñas, iba a decir en las periferias, pero no, en todo. De una niña que comenzó a tener relaciones sexuales a los 13 años de edad. O sea, tira línea a los 18, 20 años, con cuántas parejas esa niña, que es una niña, habrá estado. Lógicamente a esa edad, ¿qué tú sabes de educación sexual? ¿Qué tú sabes de preservativo? No sabes nada, eres muy inmaduro. Realmente a esa edad tú no estás apto ni capacitada o capacitado para estar teniendo relaciones sexuales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú no te vas a hacer responsable de las consecuencias de eso. Lógicamente, múltiples parejas sexuales, lógicamente un factor de riesgo. También el problema con el hombre, ¿cuál es? Que el hombre tiene el virus, no lo sabe porque es asintomático y lo vas pegando por ahí si no te esto, tienes protección adecuada. Y lógicamente también, si tienes mala suerte y tu infección es por una cepa de alto riesgo. Todas estas cosas se pudieran evitar si nosotros tuviéramos una adecuada educación sexual desde que somos pequeñitos. Pero bueno, como aquí no sabemos esto, tú puedes hacer un ejercicio bien interesante. Agarras un consolador de madera, eso tú lo has visto, y dile a la gente que le das un preservativo y dile que lo coloque. Y te vas a espantar de la cantidad de gente
que ni siquiera sabe cómo colocar adecuadamente, no me gusta la palabra, un condón. Es una cosa alarmante. ¿Por qué? Porque eso no te lo enseña nadie. Tú y que aprendes ahí empíricamente, pero eso no te lo enseña nadie. Y eso está mal. Bien, esto que ves aquí son las famosas verrugas genitales o también le llaman condiloma acuminado. Por muy feas que sean, por muy desagradables, estas verruguitas son asociadas a cepas de bajo riesgo. O sea, estas cepitas de acá no tienden a evolucionar a cáncer como tal. Estas verrugas, el paciente va a un urólogo, un dermatólogo, le dan tratamiento, se las queman y ya, santo remedio. Pero ¿cuál es el problema? Este paciente es portador del virus, por lo tanto, él se lo puede y probablemente se lo va a transmitir a su pareja. No tiene nada que ver con infidelidad, pero bueno, todos tenemos un pasado, ¿ok? Y entonces tú puedes ser portador y no lo sabes. Pero ten muy en cuenta esto, estas verruguitas, ellas se asocian es a cepas de bajo riesgo, ¿ok? Por muy feas, por muy desagradables que sean, pues son, por así decirlo, benignas. Bien, como todos los virus, el papillomavirus agarra y se mete dentro de nuestras células. Reitero, le gustan las células escamosas del exocervix y las células glandulares del endocervix. Una vez dentro de estas células, él tiene dos oncoproteínas, que son estas E6 y esta E7. Estas agarran e inhiben al P53 y al RB. Tú sabes que ellos son genes supresores de tumor. Si tú los eliminas, no hay supresión de tumor y por lo tanto las células comienzan a proliferar, ¿ok? Proliferar y esta proliferación se traduce en la aparición probablemente de este tipo de lesiones verrugosas, ¿ok? Ah, mira, aquí están las cepas que te mandé a estudiar. Las de alto riesgo que te las puse en rojo, por lo general son las 16 y las 18. Estas son las que se asocian a lesión de alto grado y también a carcinomas, ¿ok? Del cervix. Mientras que las 6 y la 11 son las cepas de bajo riesgo, que son las que se asocian con estas verruguitas y tienen una acción o una actividad E6 y E7 mucho más débil en comparación con su contraparte de alto riesgo. Bien, importante, ¿no? Tener el HPV o estar infectado por HPV no quiere decir que te va a dar cáncer. Chat, si fuera así, la gente hubiera una cantidad de cáncer destructora, ¿ok? Porque si te vas a la estadística, la infección por HPV es extremadamente común. Pero reitero, no todos los pacientes que la tienen van a desarrollar cáncer. Si fuera así, Dios mío, fue una epidemia de cáncer, que en su momento lo fue, pero se evita o se controló gracias al PAP. ¿Ok? Del PAP vamos a hablar un poquito más adelante. Gran parte de estas infecciones, todas son controladas, todas se controlan. Y solo un pequeño porcentaje de pacientes que, por ejemplo, tienen inmunodeficiencias, tienen alguna alteración hormonal, solo un pequeño porcentaje te va a progresar a un carcinoma invasor como tal que se sale de control. Lógicamente, no tienes que mezclar muchas cosas. Tienes que mezclar HCl High Squamous Intraepithelial Lesion. Tienes que mezclar una cepa de alto riesgo, tienes que mezclar una paciente inmunodeficiente o con alguna alteración del sistema inmune, múltiples parejas sexuales, tienes que mezclar muchas cosas de esas por mucho tiempo, muchos años, como dice aquí, ¿no? Muchos años, para que entonces aparezca una lesión tipo carcinoma invasor. ¿Ok? La lección hasta este punto, que lo repetiré más adelante, estas cosas son prevenibles, ¿ok? Más que prevenibles, son atajables en estadios tempranos y evitamos debutar con un carcinoma invasor como tal. Lamentablemente, pues, hay excepciones, lamentablemente. Bien, recuerda que esto es una cosa progresiva. En su momento, cuando hablamos de las neoplasias como tal, hablamos de la carcinogénesis, o sea, un cáncer invasor
no surge de un día para otro. El cáncer tiene que pasar por un montón de evoluciones, por así decirlo, para convertirse en un carcinoma invasor como tal, una neoplasia invasora como tal. Esto comienza en un principio con una lesión intraepitelial. Intraepitelial quiere decir que se limita al epitelio. Y para que esa lesión intraepitelial evolucione y se ponga monstruosa, tiene que pasar muchos años, por lo menos décadas. ¿Ok? Reitero, esto no ocurre de un día para otro. Y si eso ocurre, tu sistema inmune, siempre y cuando sea competente, puede controlar este evento. ¿Ok? Por eso es que las lesiones intraepiteliales se dan a los 30 años. Son lesiones leves, controlables, donde la paciente con su sistema inmune competente la controla y se maneja bien. Sin embargo, los carcinomas invasores ocurren cuando la paciente tiene deficiencias del sistema inmune, entonces sí ocurre un carcinoma invasor como tal. Ya es una paciente un poco más añosa, por lo menos a los 45 años es que tú esperas encontrar el cáncer. En la patología es importante conocer la edad del paciente, porque hay patologías que son propias de cierta edad y ahí tú te vas, ¿no? Tú no vas a esperar, por ejemplo, un cáncer invasor en una paciente joven. No lo esperas, pero reitero, hay excepciones. Bien, utilizando la clasificación de Bethesda con TH, nosotros dividimos a las lesiones intraepiteliales escamosas en esencialmente dos grupos. La de bajo grado, que es esta que ves aquí, ahorita te voy a hablar de la morfología, que esa de bajo grado, como dice la palabra bajo grado, tu sistema inmune la debe manejar bien, ¿ok? La debe poder controlar bien. Como es de bajo grado, es de bajo riesgo y a pesar de que estás infectado por el virus, se puede controlar. Lamentablemente, un pequeño porcentaje evoluciona y progresa a una lesión escamosa de alto grado, ¿ok? La de alto grado sí es por cepas de alto riesgo. Hay otra morfología que te voy a explicar ahorita más adelante. Hay mucha más proliferación y sí vamos a encontrar riesgo de carcinoma. Todas estas células de bajo grado, núcleos grandototes, irregulares, pero tienen mucho citoplasma, ¿okay? Y un halo claro perinuclear. Ese es el clásico coilocito, ¿okay? Coilocito se llama. Bien, ese coilocito es indicativo de una infección por una cepa de bajo riesgo. Muy común, ¿okay? Muy común y no me preocupa tanto. La que sí me preocupa es esta high squamous, ¿no? De alto grado. En este alto grado, los núcleos son grandototes, hay poco citoplasma, son hipercromáticos. Esta sí me preocupa porque esta sí puede entonces progresar a cáncer. Entonces, para poder abordar estas cosas, ¿qué hace falta? Hace falta que eso lo veamos al microscopio, porque recuerda, esto es displasia, esto aún no forma un tumor, esto es asintomático. Entonces, que eso solamente se detecta por medio de el PAP. Y recuerda que estas cuestiones son cambios celulares, cambios microscópicos. Por eso es que, independientemente de tus prácticas sexuales, vamos a decir que tú eres una persona responsable, pareja estable o diferente a eso. Vamos a decir que tú te practicas la abstinencia. Raro, pero existe. A pesar de eso, tú te debes hacer anualmente tu prueba de Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque hay que tratar de tamizar y buscar estos cambios. Puede que tú este año 2022 no tuviste relaciones sexuales con nadie, pero el año pasado sí. Y bueno, algo pasó que el virus se despertó, por así decirlo, y entonces provocó estos cambios. La única forma de detectarlo es con la citología, ¿ok? No hay de otra, porque recuerda, es asintomático. Por eso es que tú tienes que religiosamente hacerte tus PAP por lo menos anuales. Habiendo dicho eso, el PAP peso por peso es la prueba más exitosa de tamizaje de cáncer en todo el mundo. O sea, el PAP cambió la realidad de esto. Antes el carcinoma de cervix era ¡boom! Estadísticamente primer lugar, ¿okay? Se llevaba a todo el mundo, mataba muchas mujeres y muchos hombres, ¿por qué no? Pero gracias al PAP se comenzó a detectar cambios preneoplásicos
de manera que se podía entonces tomar acciones o manejos antes de que la neoplasia se convirtiera en un carcinoma invasor como tal. Eso comenzó más o menos en los años 1960, y en los países donde el PAP está totalmente pues estandarizado, los países del primer mundo, como los Estados Unidos, el cáncer de cervix prácticamente no existe. Es raro, ¿ok? Es raro porque tú detectas todos esos cambios y se manejan a tiempo. Aquí en Panamá todavía hay, pero sobre todo en lugares donde no hay alcance con respecto al PAP. Eso siempre ocurre en las áreas más alejadas o en pacientes que no se hacen su prueba como es debido. Bien, aquí están de nuevo la cepa de bajo riesgo y la de alto riesgo. Otra cosa que también se está comenzando a hacer es este tema de la genotipificación. Pero bueno, el tema con eso es que aún pues está en validación, todavía eso pues no es una ciencia tan absoluta, pero sí sigue prevaleciendo el tema del PAP. También otra cosa que ayuda mucho es la vacuna, ¿ok? La vacunación contra el papillomavirus ha ayudado mucho a prevenir este tipo de lesiones. Una limitante, lamentablemente, para esto es que las cepas cubiertas por las vacunas no son todas. Cubren las principales, pero hay otras que no cubren, y por eso, pues, a pesar de estar vacunada, tienes que seguir haciéndote tu PAP independientemente de. O sea, la masificación del PAP parece redundante, parece innecesaria, pero nada más lejos de la realidad. Hay que seguir haciéndose el PAP para evitar este tipo de enfermedad. Y mira, aquí estos cambios, estos núcleos hipercromáticos, grandototes, irregulares, con este halo perinuclear, eso es característico de una lesión de bajo grado. Y aquí lo comparas con estas células escamosas, núcleo chiquitito, es un puntito casi, y amplio citoplasma, mientras que los núcleos son mucho más grandes. Estos son cambios asociados al virus del papiloma humano, en el contexto de una lesión de bajo grado, que eso es lo que vemos nosotros en una muestra de PAP. ¿Okay? Esto es una lesión de bajo grado, estos son los coilocitos. Estos requieren manejo, pero no alarman, ¿okay? Son leves, por así decirlo, en comparación con estos de acá, estos núcleos grandototes, irregulares, parece como una pasita la membrana nuclear y poco citoplasma. Estos cambios morfológicos son de lesión de alto grado. Con este sí hay que tomar acciones más agresivas porque recuerda que el alto grado sí puede progresar a un cáncer como tal. Esto en la citología y esto acá es en la biopsia. En la biopsia ves, por ejemplo, en el bajo grado, low SIL, ves los halos prenucleares. Eso se llama coilocitos, cambios coilocíticos, ¿ok? Y ves, por ejemplo, en la displasia severa, que es la de alto grado que está acá, ves que se ve todo morado, ¿ok? Porque los núcleos están muy grandes y hay poco citoplasma. Eso es característico de las displasias de alto grado en el contexto de una lesión de alto grado. También hay que considerar un carcinoma in situ. Hay que tener cuidado porque esto sí puede evolucionar a un cáncer invasor. Recuerda que es in situ porque la lesión se limita al epitelio, pero si le das chance, esto va a romper la membrana basal y se va a transformar a un carcinoma invasor como tal. ¿Qué es esto que está acá que no queremos? ¿Okay? El más común en esta región, por lejos, es el carcinoma escamoso, seguido del adenocarcinoma. Todos se asocian a HPV. Reitero, esto es una paciente ya mayor, 45 años en adelante, que se suma a otros factores de riesgo, como el estatus inmune, estatus hormonal, para variar tabaquismo o coexistencia con otras infecciones como HIV. Por lo general, el cáncer invasor es una mujer que nunca se ha hecho un PAP. Aunque tú no lo creas, eso existe. Hay mujeres que nunca se han hecho un PAP y entonces debutan ya con una enfermedad avanzada. Aquí el sí provoca síntomas. Esto sangra, hay leucorrea, dispareunia, que reitero es el dolor al coito en la relación sexual, y disuria, que es dolor para orinar. Este sí es sintomático, sí requiere manejo agresivo con la histerectomía, que eso es sacar todo el útero, y si está invasor, probablemente requiera quimio y radio, ¿no? Quimioterapia, terapia sistémica, más evaluar los ganglios, cómo están.
Cuando son lesiones intraepiteliales de alto grado, o sea que son carcinoma in situ, a la paciente se hace un cono. El cono solamente es quitarle la parte del cervix que está afectada y se pueden conservar entonces las otras estructuras. Pero eso va a depender del diagnóstico inicial. Después tengo un carcinoma escamoso de cervix, espantoso, de los núcleos estos todos pleomórficos, núcleos grandes, evidentemente invasor. A veces se ponen feos estos carcinomas. Y bueno, esta acá es autóctono. Esto casualmente lo vi fue ayer, ¿ok? Me acuerdo porque la solicitud dice urgente. Esto de una niña de 24 años, jovencita, ¿no? Y ves el carcinoma este espantoso, invasor, ves cómo se mete el estroma. Esas son las cosas que uno se pone a pensar, pero ¿por qué en una paciente jovencita hay un carcinoma escamoso invasor? Bueno, ¿por qué? Porque siempre hay excepciones a la regla. No te puedo explicar a ciencia cierta por qué. Lo que te puedo decir es que esta cepa de HPV, si es que está asociada a él, esta es una cepa extremadamente agresiva que logró causar enfermedad en una paciente joven. Probablemente la paciente no se hizo PAP, no lo sé, no voy a tampoco a irme hasta allá, pero ves que es una cosa totalmente pleomórfica, mira esta mitosis catastrófica, tumor por decir de la paciente, ¿verdad? Que es una cosa que no se pone a pensar, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el fallo? ¿Cuál fue el error ahí? No te puedo decir cuál fue el fallo, no te puedo decir cuál fue el error. Lo que te puedo decir es que te hagas tus packs, ¿ok? Hazlo tus packs y punto. No deberías jugar con eso. Bien, este fue el gran grueso de la clase. Ahora vamos a hablar de las otras enfermedades comunes que podemos encontrar en esa región ginecológica. Vamos a dar aquí unos 2 minutos y seguimos entonces.
Bien, entonces vamos a seguir repasando otras enfermedades. Y aquí también está el tema de las enfermedades, sobre todo del útero, sobre todo del endometrio y del miometrio. Vamos a ver esto ahorita más adelante. Vamos a comenzar por la famosa o la infame endometriosis, que para las mujeres que la padecen, lamentablemente es una enfermedad que es quizás muy asintomática, provoca mucha molestia, sobre todo mucho dolor. ¿En qué se basa la endometriosis? En la presencia de glándulas y o estroma endometrial fuera del útero. Yo he visto, por ejemplo, endometriosis en vejiga, en el área colorectal, también he visto, ¿a dónde para ver? Bueno, no me tocó a mí, pero en pulmón sé que hay, pero bueno, la literatura dice que hay hueso, corazón, cerebro, o sea, es una cuestión que es impresionante cómo llega hasta allá tejido endometrial. ¿Cómo ocurre eso? Yo no les puedo decir porque pues lo que son hay teorías. Teóricamente, la que más yo he leído es esta de regurgitación o de menstruación retrógrada, que la sangre menstrual sale por la trompa y entonces se siembra en la cavidad peritoneal y por ahí se va diseminando a otros sitios. Reitero, eso no es nada 100%, es una teoría que no está 100% demostrada. El punto es que esos focos de endometrio que están ectópicos, así como a ti con la menstruación, tu endometrio se fragmenta y se inflama, eso también ocurre en los otros sitios. ¿Ok? Entonces, ese endometrio ectópico, cuando tú estás ciclando hacia tu menstruación, también se fragmenta, también se inflama, produce prostaglandinas, llama neutrófilos, leucocitos, y eso provoca dolor. Por eso es que las pacientes se quejan mucho de dolor en el sitio donde tengan estas glándulas endometriales ectópicas. Provoca mucha inflamación, provoca muchos síntomas, es muy molesto. Por ejemplo, este que está acá ocurre en el ovario. ¿Okay? En el ovario crecen dentro de él esto, tejido endometrial. Y así como el endometrio normal sangra con los ciclos menstruales, también el endometrio ectópico también sangra, ¿ok? En el caso dentro del ovario, él sangra y esa sangre se acumula dentro del ovario. Un poco de sangre vieja, por así decirlo, que se los comen los macrófagos y quedan cargados de hemosiderina. Esto es bastante común, esos ovarios con endometriosis. El término patológico es quiste endometriósico porque es que pueden crecer mucho, de acumular tanta sangre. O tú los cortas, eso sale como esto que está aquí, es como si fuera una Nutella de chocolate, o sea, la sangre está así bien espesa, ¿ok? Entonces eso molesta, eso se inflama, se llena de adherencias y está tan inflamado que puede llevar a fibrosis con adherencias y eventual también esterilidad. Entonces, esto es una cuestión que se asocia también a endometriosis, pero en este caso en los ovarios. Esta que está acá es la adenomiosis. ¿Okay? Adenomiosis es el crecimiento de glándulas endometriales dentro del miometrio. Al igual que las anteriores, esas glándulas endometriales cíclicamente se inflaman y eso provoca cambios reactivos tipo hipertrofia en el miometrio. Por lo tanto, el útero BLUP aumenta de tamaño y puede clínicamente confundir con un útero con leiomioma. Esto se asocia a sangrados anormales, a dolor en la menstruación o los cólicos, que el término correcto es dismenorrea, ¿ok? Dismenorrea es el término correcto para esos cólicos. Y es que todo está lleno de ese tejido endometrial ectópico que provoca mucha inflamación con mucho dolor a la larga. Bien, con respecto al sangrado uterino anormal, desde el punto de vista ginecológico, habría que hacer una sola clase para hablar de él, porque son muchas las causas de estos sangrados anormales. Causas que hay que descartar que sean neoplásicas, porque también el cáncer de endometrio es una causa de estos sangrados. Por suerte, no es la más común. Dentro de estos hay varios términos. Está la menorragia, que es las mujeres que pueden sangrar mucha cantidad durante la menstruación. Hay unas que sangran tan profusamente que hasta puede ser
eventualmente un sangrado anemizante, o también hay las metrorragias, que son los sangrados intermenstruales o fuera de la menstruación. Y también puede haber menometrorragia. Entonces, hay que estudiar por qué está ocurriendo esto. Hay causas hormonales, hay causas tipo leiomiomas, hay causas tipo endometriosis. Vamos a ver algunas de estas. Lo repito, el abordaje del sangrado como tal, pues requiere mucho más tiempo. Y otro que preocupa es el sangrado postmenopáusico, porque a esa edad la paciente no tiene por qué sangrar. Entonces, ahí sí pensamos en otro tipo de, pues, patologías. Lógicamente, el más común, depende de la paciente joven, se va a asociar a un tema hormonal asociado a ciclos anovulatorios. Por eso es que la paciente con anticonceptivos que controlan este tema hormonal, la paciente pues se suele controlar ese sangrado. Pero claro, es que hay que investigar por qué está sangrando. Pero bueno, reitero, yo no soy ginecólogo y adivinen que ni me interesa. Bien, una que nos preocuparía es la hiperplasia endometrial, que yo creo que esa la hablamos alguna vez al principio del curso, cuando hablamos de la adaptación celular. En hiperplasia endometrial, las glándulas endometriales comienzan a proliferar mucho, como lo ves aquí, ves que está lleno de glándulas, en respuesta a demasiado estrógeno. O sea, la pregunta aquí es ¿por qué hay tanto estrógeno? Bueno, hay factores de riesgo, como por ejemplo las mujeres obesas, que se asocian a mucha producción de estrógeno, también las mujeres que reciben terapia hormonal exógena, perdón, o puedes tener una lesión ovárica que produzca estrógeno. Hay que investigar por qué. El problema con hiperplasia endometrial es que esta es precursora del cáncer de endometrio. Hay una que es más común, que es la hiperplasia en atipia, no tiene mayor peligro y se controla bien con hormonas, pero la hiperplasia con atipia, esta sí se asocia a progresión a cáncer, ¿ok? Entonces, lógicamente, si tienes una hiperplasia y tienes una paciente joven, el manejo puede ser hormonal, pero si ya tienes 50 años y no vas a tener más hijos, pues corresponde el quirúrgico, ¿no? La histerectomía, porque después de cierta edad, pero ¿para qué tú quieres el útero? Para nada, ya no vas a tener más hijos, así que por lo tanto, pues sacan ese útero y santo remedio. Por ejemplo, el carcinoma de endometrio, ve aquí, ¿no? Ve esto es un útero, un corte será coronal, aquí está el cervix, el canal enocervical, aquí está el fondo del útero, aquí está el miometrio, aquí está el endometrio y ves que está ocupado por una lesión que protruye, ¿ok? Si lo cortáramos severamente, lo verás así, ¿no? Protruyendo el endometrio irregular, ves cómo se mete en el miometrio y ves acá, pues esto sería un corte, aquí está la serosa acá abajo. Esto que está acá son los anexos, ¿no? Ovario, trompa, ovario y trompa. Bien, dentro de los tipos histológicos de los cánceres de endometrio, el más común es el carcinoma endometrioide. Endometrioide porque se parece o recuerda a las glándulas endometriales normales, solo que estas proliferan muchísimo, ¿no? Y se asocia también a mucho estrógeno y también surge o suele surgir en el escenario de una hiperplasia endometrial que evolucionó. Factores de riesgo, ¿cuáles son? Mucho estrógeno, una paciente obesa, infertilidad también se asocia, y para variar, diabetes, hipertensión, y podemos meter también ahí la, esto, tabaquismo, porque, ¿por qué no? Este surge en una paciente no tan mayor, 45, 55, 60 años. El otro, que es más peligroso porque es mucho más agresivo, es el carcinoma seroso. Este se asocia ya a pacientes 70 años en adelante, pacientes que están muy mayores en el contexto de una atrofia endometrial. Es muy agresivo y se asocia a mutación de TP53. ¿Cuál es el problema? Que clínicamente estos se manifiestan como sangrado uterino anormal. Por eso es que hay que estudiarlo entonces. Bien, este que ven aquí es el carcinoma endometrioide. Ves que es un montón de glándulas pegaditas, se llama back to back, están pegaditas unas con otras, que se están ¡bum!, metiendo, están infiltrando el miometrio. Lo otro que hay aquí es que las glándulas son diferentes todas, ¿ok? Eso es propio de una neoplasia maligna.
Cuando él se mete en el miometrio, puede alcanzar los vasos y entonces puede hacer metástasis. La contraparte es este que es mucho más peligroso, que es el carcinoma seroso. Ves que él te hace estas papilitas, que hay unas papilitas como son unos deditos recubiertos de epitelio. Ese epitelio que lo recubre a él es un epitelio de alto grado, bien plomórfico, te puede hacer microcalcificaciones, que es lo que hay aquí. También puede hacer glándulas que pueden confundir con un endometrioide, pero este es mucho más atípico, mucho más plomórfico, mucho más agresivo. ¿Ok? Y recuerda que se asocia a mutación de TP53, que es la que hay aquí, ¿no? Nuclear. Entonces, este es el endometrioide, en vez que hace glándulas, mientras que este de acá, que es mucho más agresivo, sería el carcinoma seroso. Bien, otra neoplasia que es más común, más indolente, son los pólipos endometriales. Con estos sobrecrecimientos de tejido endometrial que tienen glándulas quísticas endometriales, algunas bien apretaditas y de morfología variable. ¿Cuál es la relevancia de este polipito endometrial? Que provoca también sangrado uterino normal. Entonces, el ginecólogo toma muestra de esto y me la manda a mí y yo digo, bueno, tranquilo, es un pólipo endometrial, no sufra, ¿ok? No es cáncer. Esta es la relevancia de esto, ¿ok? Esa es la importancia. Porque el pólipo tú lo sacas y ya, para adelante, santo remedio. El pólipo se ve así, como si fuera un dedito recubierto de epitelio y ves que tienes glándulas quísticas dilatadas, otras irregulares, propio de un pólipo endometrial, junto a estos vasos de pared gruesa. El que sí conocemos bastante son los mal llamados fibromas o los leiomiomas del útero. Un poco larga la palabra, también le puedes llamar simplemente miomas. Bien, con respecto a los miomitas, estos, recuerda que son tumores benignos de músculo liso. Ve que son tumores bien circunscritos, bien encapsulados, pueden crecer mucho, pero se limitan al útero y cuando lo cortas tiene que ser como una especie de remolinada. Esta foto es mía, por cierto, esa la tomé yo, por eso quedó así medio fea, pero bueno, es una foto real para que veas que eso sí ocurre. Y bueno, es un tumor benigno, recuerda, molesto porque crece mucho, puede provocar sangrado, puede pues comprimir estructuras vecinas, provoca muchos síntomas, pero es un tumor perfectamente benigno, constituido de fibras musculares que proliferan, pero dentro del miometrio como tal. Los más comunes son estos intramurales que están dentro de el eh, miometrio, en estos subserosos que protruyen a la serosa, y los que más provocan sangrado son los subserosos que se localizan esto, comprimiendo o eh, protruyen hacia la cavidad endometrial. También otra foto, creo que la mía está más bonita, por cierto, esta es la del libro. Pero lo que se ve con estos tumores, puras fibras musculares lisas, benignas, que se entrecruzan, perfectamente benignas. Bien, y ya para terminar, esto con un poquito más corto, cosas misceláneas, los famosos quistes del ovario, porque alguien dice, ay, tengo un quiste, ¿qué es un quiste? Un quiste es una cavidad revestida de un epitelio. Quiste no es igual a cáncer, por Dios, ¿ok? No es igual a cáncer. Los quistes son perfectamente benignos, la gran mayoría se asocian con temas hormonales. Hay unos que pueden crecer mucho y a veces pueden provocar síntomas, pero por lo general no tienen, depende de la edad, mayor contexto neoplásico. Agarran más ponderación o ponderancia, no sé cómo se dice, en el contexto del síndrome de ovario poliquístico. ¿Okay? Este es un poquito complicado porque esto se asocia con mucho desorden a nivel hormonal. La paciente tiene hiperandrogenismo, o sea, secreta mucho andrógeno. Debido a esto, queda con anomalías menstruales que pueden terminar en amenorrea. Amenorrea quiere decir que la paciente no menstrua, ¿ok? Y se asocia con infertilidad. Lo otro que ocurre es que la paciente puede ser obesa y tiene hirsutismo. Hirsutismo es que la paciente tiene mucho crecimiento de vellos en áreas que corresponden a los hombres, sobre todo vello a nivel facial. Le sale barba literalmente, o sea, no es cuestión de burla. Una paciente que le sale vello facial quiere decir que tiene una anomalía hormonal de base que debe ser estudiada y la verdad es que no le veo eso ningún motivo de burla. Los ovarios son poliquísticos, tienen muchos quistes porque son ovarios que no están funcionando y el desorden hormonal le da esta apariencia de muchos quistes.
Dentro del ovario hay muchos tumores, ¿ok? Hay carcinomas serosos, carcinomas endometrioides también, carcinomas de células claras. La verdad es que yo no mencioné esos en esta clase porque eso es mucha patología de medicina. Eso lo enredo a ustedes toda la vida. No es la idea de este curso. Lo que sí encontramos aquí, que es uno que usted verá o conocerá, escuchará, no es famoso, ¿no? Que son los teratomas del ovario. Teratomas viene de la palabra teratos, que es monstruo, ¿ok? Monstruo y oma de tumor benigno. ¿Por qué monstruo? Porque como todos esos tumores del ovario tienen pelo, tienen mucho material sebáceo, que realmente es queratina, y lo otro que tienen bastante, o pueden tener, yo he visto, son dientes, ¿ok? Entonces, yo me imagino que el primero que vio uno de estos teratomas lo vio el chuzo, se asustó. Esto que está aquí es una bola de pelo, eso puede crecer ahí. ¿Por qué? Porque estos tumores, al ser tumores de germinal, le crecen tejido de ectodermo, de endodermo y de mesodermo. Le crecen tejidos de cualquier tipo de esta diferenciación. La ventaja es que son tumores, la gran mayoría que son benignos, ¿ok? Son benignos, nada más que pueden crecer mucho y bueno, provocan molestias. Suelen sobre todo en pacientes que son jóvenes. Tú puedes encontrar aquí epitelios de todo tipo, cartílago, grasa, a veces hasta hueso, pelo sobre todo, pero es perfectamente benigno. Ocurre que los focos estos se pueden malignizar y puede haber carcinoma surgiendo en el contexto de un teratoma de fondo. Curiosidad para tu vocabulario esto médico. ¿Ves esto? Aquí esto que está aquí, esto es una glándula, un anexo, mejor dicho, un pelo, ¿ok? Un epitelio escamoso, y acá esto que está es hueso, ¿no? Lástima que no estamos presencial porque le hubiera preguntado, ¿y esto qué es? Y se pelean por contestarme, ¿no? Este es hueso. Eso surge en el contexto de un teratoma. Creo que esta es la última ya. Esta clase la corté porque a veces me pongo a hablar mucho de medicina y la verdad es que los objetivos no se cumplen. Yo prefiero hablarles a ustedes del HPV y del cervix, que eso sí es un tema que pues es más útil. Pero hablar de los carcinomas y los tipos histológicos, esto que lo otro, quizás es mucha patología que no es afín para su objetivo de su carrera. Pero que así como está, está bastante aceptable. A ver, dudas, preguntas, comentarios, curiosidades. Bueno, el taller del lunes vamos a hacerlo de la enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Esto, hay una pregunta. ¿Todavía estamos presencial o seguimos virtual? ¿Qué saben ustedes al respecto? No nos han dicho nada, profe, así que yo creo que seguimos virtual. Ay, qué pereza hacer ese taller virtual. Bueno, de aquí al lunes veo, pues. Voy a tratar de averiguar para ver si alguien me contesta y me dice, pues, cómo va el asunto ese. Pero bueno, jóvenes, entonces los dejo para que hagan sus actividades y cuando tengan el taller se los hago llegar y nos vemos el lunes entonces, pues. Chao, hasta luego, cuídense que estén bien. Hasta luego, No, profe. profe. Chao.